Conferencias anuales celebradas en la Iglesia Trafalgar 32 de Madrid, los días del 9 al 12 de octubre de 2009, con el tema general El profeta Habacuc, por el conferenciante don Marcelino Alegría. Domingo día 11 a las 6 de la tarde, con el tema Preguntas con trascendencia. Bien, queridos todos, os invito a que abráis vuestras Biblias en el capítulo 13 de Lucas, a partir del versículo 22. Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros, que serán primeros, y primeros, que serán postreros. Preguntas con trascendencia. Hemos titulado el tema de esta tarde. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Creo, queridos todos, que si hay una pregunta que destaca en importancia, en trascendencia, sobre todas las demás, es esta pregunta. Porque es una pregunta que tiene que ver con el hecho más importante que se pueda producir en nuestra vida, como es el hecho de la salvación. Tan importante es este tema que el Señor Jesucristo llegó a decir que al hombre no le sirve de nada si consigue, si gana todo el mundo y a la postre pierde su alma. Porque perder el alma es perderlo todo. Y todo lo que hayamos podido conseguir en esta vida, riquezas, fama, honor, un buen nombre, va a quedar aquí. Lo único que quedará o que nos llevaremos allá es la salvación, en caso de haberla alcanzado. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor Jesucristo le responde de una manera un tanto extraña. Hasta en una primera lectura tenemos la sensación que el Señor Jesucristo desvía el tema y no le responde. O por lo menos no le responde como él hubiera querido, ¿verdad que sí? Sin embargo, el Señor Jesucristo le responde. No le responde, por ejemplo, diciéndole: pues mira, se van a salvar, digo una cifra, que aún no sé la que voy a decir, me la estoy inventando ahora. Se van a salvar 4.254.329. No le responde de esta manera matemática, precisa, concreta, con nombres y apellidos, como decimos ahora. Sin embargo, le responde. Y le responde de tal manera que si este hombre de verdad tenía interés por el tema que preguntaba, puede extraer algunas puntualizaciones que tienen que ver con su pregunta. Hay 5 puntualizaciones que el Señor le hace y que son una forma
de responderle a esta pregunta. La primera puntualización que el Señor Jesucristo le hace es que la puerta que da acceso a la salvación es una puerta angosta, es una puerta pequeña, es una puerta estrecha, es una puerta donde no cabe todo, donde la mochila de nuestros pecados no cabe, donde la tendremos que dejar afuera. Cuando vamos a Mateo, y en una porción parecida, el Señor Jesucristo a la figura o a la metáfora de la puerta añade una segunda, que es la del camino. La puerta es angosta, estrecha, y el camino es tortuoso. El camino que lleva a la vida eterna no es una ancha autopista. No es, permitirme que os lo diga con palabras mías, no es un camino bien asfaltado. Es un camino tortuoso, es un camino de tierra que cuando llueve se hace barro, que además está poco iluminado y que corremos el riesgo que por la noche tropecemos, nos caigamos y nos manchemos. No es un camino fácil, no es un camino fácil. Ni la puerta es amplísima, como esa de las grandes catedrales, ¿verdad que sí? O grandes, lo que sea. No tengo nada, Nadie piense que estoy tirando indirectas en contra de las catedrales. Por ejemplo, esta puerta de aquí es muy grande también, esta que estoy viendo yo aquí. No es una puerta grande donde coge todo, ni el camino es tampoco el mejor de los caminos. Y al Señor Jesucristo le interesa mucho hacer estas puntualizaciones. Porque si el Evangelio fuese un Evangelio de estas características, Evangelio barato, prácticamente todo el mundo entraría. Y esto no es así. Seguir el Evangelio no ha sido nunca fácil. Esta es la verdad. No ha sido nunca fácil. Sin embargo, queridos hermanos, cuando yo tomé hace muchos años la decisión en mi juventud, en mi soltería, de entrar por la puerta y transitar ese camino en el cual todavía estoy, casi después de 50 años, lo que más me importó no fue saber si era más ancho o más estrecho el camino o la puerta, sino quién estaba al final de ese camino. ¿Qué persona es la que me aguardaba? Esto es lo que para mí tenía importancia. Y aquí, como el que no quiere la cosa, podemos leer en el versículo 28, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. En el reino de Dios. A mí lo que me importó fue que al final de ese camino y pasando por esa puerta me iba a encontrar con Dios. Esto es lo que le dio valor al paso de la conversión. Este tema no es la primera vez que lo doy aquí. Este tema lo tengo recogido aquí. Lo di, pues, en San Fos, el día 19 del 10 del 85, hace ya casi 25 años. Llevábamos ya en San Fos una obra pionera casi 2 años, evangelizando el pueblo. Todavía no éramos iglesia. Y aparte de las personas que me hubiera olvidado, en este momento, después de 2 años, 62 personas habían acudido a las reuniones que hacíamos en mi propio domicilio. 62 personas distintas. E hice un recuento, que se me olvidaría alguna, para este día de este año, el día 19 de octubre del 85, con este mensaje, que lo estrené allí, poderlo decir. 62 personas son muchas, en 2 años. Eran otros tiempos, también lo reconozco, pero tampoco era normal. Habíamos tenido reuniones con 30 y 40, que las hacíamos en el jardín,
En la casa hubiera sido imposible, ¿verdad que sí? Muchos de ellos repetían, otros ya no repetían. El caso es que habían quedado pocos. Hoy, si hubieran quedado esos 62, seríamos ahora una iglesia de Estados Unidos. El Evangelio no es fácil. Las personas se interesan, escuchan, pero luego, tal como escuchan, se dan media vuelta y se van. Por lo tanto, lo primero que tenía que saber este hombre ante una pregunta tan trascendente es que el camino no era fácil. El camino no era fácil, ¿verdad que sí? No es fácil, queridos amigos, porque la cruz, que es el centro del Evangelio, siempre ha sido como una piedra de tropiezo. El apóstol lo dirá, la palabra de la cruz. Concepto también que rebasa a la misma cruz, como decíamos esta mañana, acerca del tema la obra de Dios o ocupaos en vuestra salvación. Es un concepto amplio, aquí también la cruz. La palabra de la cruz es locura, es motivo de burla, es motivo de menosprecio. Y no es fácil, y no es fácil. Tristemente hoy en día estamos viviendo mucha superficialidad, mucha superficialidad. Yo con mucha tristeza, sin apuntar a nadie, apuntando a mi propia congregación, estoy insistiendo que tenemos personas que están viviendo un cristianismo con lo que yo llamo con una fe prestada. Esta mañana lo hablaba con un hermano al acabar la reunión. Una fe prestada. Probablemente sea la fe de los padres o de los abuelos o de los bisabuelos. Nacieron, crecieron y no se movieron de un ambiente cristiano donde sus padres o abuelos eran y son fieles creyentes y ellos han crecido en esa fe y la han llegado a asumir como suya, pero no es una fe auténtica, personal, sino que es una fe prestada. Y muchas veces cuando viene el momento de la prueba, cuando vienen vendavales, no queda nada. No es fácil, no es fácil, ¿verdad que sí? Entrar por la auténtica puerta. Dice el Señor de que muchos procurarán, pero no podrán. Muchos lo intentarán, pero no podrán. Y aunque hasta ahora parece el mensaje un poco dramático, que alguien dirá, pues vaya buena noticia. Si el Evangelio es buena noticia, lo que me está diciendo este Señor, hay que empezar por aquí. Y hay que decir la realidad de las cosas. Una segunda puntualización que hace el Señor Jesucristo acerca de tan trascendente pregunta es que el tiempo de oportunidad que Dios da para que podamos atravesar la puerta o para que nos podamos poner a caminar en el camino es un tiempo de oportunidad limitado. Limitado. No es tan extenso como nosotros quisiéramos. No es tan eterno, tan duradero. Es limitado. Y además de ser limitado, no hay una segunda oportunidad. No hay una segunda oportunidad. Versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no os conozco, no sé de dónde sois. Me gusta la forma en la que comienza este versículo. Después. Lo que va a decir aquí el Señor Jesucristo se produce instantes después de algo. Instantes después de algo. Vamos a imaginarnos, según la figura que presenta aquí a Jesucristo, a un padre de familia cualquiera de nosotros. Tenemos un hijo. Llega un domingo como hoy. Y pactamos. Y decimos, mira, hijo, yo te quiero mucho, pero quiero tu bien. Y tú ya sabes que en esta casa hay orden. Por lo tanto, sal a disfrutar la tarde. Yo me voy a esperar hasta que tú vengas, porque hay una puerta y hay una llave que tengo yo.
pero que sepas que más tarde de las 10 de la noche, ¿qué estoy diciendo? Estoy viviendo hace 50 años. Ahora le dices a un hijo lo de las 10 de la noche y te parte la cara. Pero bueno, en mis tiempos, y cuando yo di este mensaje eran las 10 de la noche. Vamos a poner las 12 o la 1. Ese padre se ha muerto de sueño esperando, ¿eh? Pongamos a las 12. Si tú llegas un minuto más tarde de las 12 de la noche, tendrás que dormir en la calle. Vamos a imaginarnos a un padre, y no me tengo por un padre duro, ¿eh? Vamos a imaginarnos a un padre que pacta y que dice, yo me estaré hasta la 1, y si queréis ponemos hasta las 3 de la mañana, me da igual. Como llegues un minuto tarde, yo cerraré la puerta, que es lo que aquí se está presentando, en otro entorno y circunstancias distintas. Y entonces, no se te ocurra llamar 2 veces porque nadie te va a hacer caso. Y ahí tenemos a ese buen padre, se le cae la cabeza, pero él ha dado una palabra y aguanta, y se va mirando el reloj. Y todavía no viene, pero es que claro, aún no se ha cumplido el plazo, y aguanta, y cuando llega la hora convenida, lo siente mucho, va y cierra la puerta. Instantes después llega el hijo todo nervioso y empieza a picar a la puerta. Padre, que soy yo, que son 5 minutos, que lo que sea. Después que el padre de familia se haya levantado, posiblemente había cabeceado y se había quedado medio dormido en la mesa esperando, y haya cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, solo son 5 minutos, él dirá, no sé de dónde sois. Un tiempo de oportunidad limitado, sin una segunda oportunidad. Cuando Dios tuvo que entrar en juicio con aquella generación de Noé, Él marcó un plazo muy amplio, y muy generoso, 120 años. Yo creo que 120 años son muchos años, para que tomemos una decisión. Pero se cumplieron aquellos 5 años donde el bueno de Noé iba dando testimonio como podía. El Nuevo Testamento nos hablará acerca de esto. Y nadie le hacía caso. Al extremo de que de aquella sociedad nadie quiso pasar por la puerta. Nadie quiso montar en el arca. Solamente él, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Nadie más. Y cuando llegó el día convenido, Dios le dijo, sube a la barca, y cuando estaban todos dentro, más los animales, hay una expresión muy gráfica. En el relato dice que Dios mismo cerró la puerta. Probablemente conociendo a Noé, que era un buen hombre, algo blandito, pues Dios se reservase el derecho de cerrar la puerta. No sea que cierre Noé la puerta y alguien pique y le abra la puerta. Ha habido suficiente plazo. Y Dios mismo, en una de esas frases que los entendidos llaman antropomórficas, que Dios actúa como si fuera un ser humano, con manos, con brazos, cuando en realidad Dios es espíritu, Dios mismo cerró la puerta. Y cuando Dios cierra, se acabaron ya las oportunidades. No hay segundas oportunidades. El libro del Apocalipsis dice del Señor Jesucristo que Él es el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Por lo tanto, un tiempo de oportunidad limitado. No hay segundas oportunidades. La Biblia nos dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y si dice que mientras pueda ser hallado, está indicando que va a haber un momento donde no se le va a poder encontrar, porque hay un tiempo marcado, que no es el que quisiéramos nosotros, eterno, ¿verdad que sí? Sino limitado. Llamadle en tanto que está cercano. En cuanto a Él, siempre se le podría encontrar en un sentido, porque Él es eterno, pero es que nosotros no vamos a durar siempre. Tenemos un límite en nuestra vida. He aquí ahora el tiempo aceptable, dirá Pablo. He aquí ahora el día de salvación. Ahora,
ahora, este es el momento. El mañana no nos pertenece. No sabemos esta noche lo que nos pasará. El mañana no nos pertenece. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, no había, según Dios, suficiente revelación, ¿verdad que sí? No había toda la Biblia escrita, ni otras cosas, y Dios era comprensivo. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice Pablo, ahora manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepienta, porque si no, lo que le espera es el juicio delante de Dios, llevado adelante por aquel que murió por ellos, que es Jesucristo, el juez. Ahora manda. El mañana no nos pertenece. Un tiempo de oportunidad limitado, sin una segunda oportunidad. Una tercera puntualización que le hace el Señor acerca de este tema de si son pocos o muchos los que se salvan, es que el haber disfrutado de relaciones de fraternidad con los creyentes o aún con el mismo Señor Jesucristo, pero sin haber llegado a dar el paso decisivo, a la postre no nos va a servir de nada. Versículo 26 y 27. Entonces, cuando os hayáis quedado fuera, comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Personas que habían conocido directamente al Señor Jesucristo. Personas que incluso podrían haber comido con Él o estar en algún acontecimiento invitados con Él. Que habían cruzado palabras, que habían escuchado de la boca del mismo Señor Jesucristo el Evangelio, pero que no habían dado el paso definitivo, a la postre no les iba a servir para nada. Pero si yo estuve acudiendo muchos años a la iglesia en calle Trafalgar, iba por la tarde y llevaba mi himnario y me acuerdo de los himnos que se cantaban y 2 o 3 veces acabé llorando y a punto de levantar mi mano y de hacer confesión de fe, pero no sé qué es lo que me retuvo. ¿Cómo me vas a decir, Señor? Te podría recitar lecturas de la Biblia de memoria. ¿Cómo me vas a decir que no me conoces? Os digo que no os conozco. Por lo tanto, queridos amigos, no se trata de venir a los cultos, lo cual es muy bueno y necesario para acercarnos más a Dios, ni se trata de saber más o saber menos, leer la Biblia, no leerla. Todo esto es bueno. Todo esto es bueno, naturalmente, pero hay que hacer algo más. Hay que pasar por la puerta. Si esta puerta yo me la miro y empiezo a decir que es muy bonita, y hasta si queréis la toco, pero no llego a abrirla y a trasladarme al otro lugar, sigo quedándome donde estaba, y de nada me sirve conocer la puerta y conocer otras cosas. Hay que atravesar la puerta. El haber disfrutado de relaciones de fraternidad con los creyentes, aquellos que estáis aquí que todavía no hayáis dado el paso, conoceréis a vuestros amigos que os han traído, que hasta habréis estado en alguna merienda o comida juntos, pero sin haber hecho la fe de ellos, fe vuestra, sin haber dado el paso, no nos va a servir de nada. ¿Os acordáis cuántos seguían al Señor Jesucristo por los caminos y por las ciudades? Y en el capítulo 6 de Juan, el Señor Jesucristo le dio un par de vueltas a la tuerca y dice que desde entonces se dieron media vuelta y lo abandonaron. Conocían del Señor mucho, habían estado con Él mucho tiempo, pero no habían llegado a dar el paso decisivo. Y os voy a decir una cosa y con todo cariño os la digo. La incredulidad endurece tanto la conciencia y es tan mala
la incredulidad, que incluso teniendo delante al mismo Señor Jesucristo, incluso escuchando cada día las mismas palabras del Señor Jesucristo, ofreciéndonos perdón, si no damos el paso, cualquier día nos retiramos. Porque resulta que esos que se retiraron y se volvieron atrás, en el capítulo 6 de Juan, se volvieron después de escuchar la misma palabra de Dios. Dura es esta palabra, le dijeron al Señor que nos has dicho. ¿Quién la puede oír? Nos vamos. No hay excusas. Incluso escuchando al mismo Señor o la misma palabra de Dios, podemos apartarnos y perdernos para siempre. Una cuarta puntualización que hace el Señor Jesucristo aquí, acerca de esta pregunta tan trascendente que tiene que ver con la salvación, es que una de las cosas que más cargará las conciencias de todos aquellos que no hayan pasado por la puerta, ni hayan recorrido el camino que conduce a la vida eterna, una de las cosas que más cargará sus conciencias será el ver a personas conocidas que están allá, disfrutando del Señor y de la comunión del Señor y del resto de hijos suyos, y ellos, sin embargo, han quedado excluidos. Ellos han quedado fuera. Dice el versículo siguiente, el 28, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero vosotros estáis a la puerta, pero vosotros estáis excluidos. Señor, la historia de Abraham me la sé de memoria. Me la dieron en la escuela dominical. Incluso una vez hicimos un concurso bíblico sobre su persona y el equipo mío lo ganó. La historia de Isaac, la historia de Jacob, los apóstoles. Sí, todo esto está muy bien. Todo esto está muy bien. Pero si estoy tan familiarizado con esos personajes que es que me sé hasta la manera de andar. Todo esto está muy bien. Pero si no hemos hecho nuestro el Evangelio, esto no nos va a servir para nada. Hay un detalle aquí muy interesante, o por lo menos yo lo creo interesante. Es el estado de conciencia en el que nos encontraremos. Porque aquí se nos habla de cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando veáis. Indudablemente, en el más allá va a haber un estado de consciencia. No va a haber aniquilación, como algunos propugnan. No va a haber exterminio. No va a haber cesación. No va a haber dejar de ser. Porque si esto fuera así, nunca se emplearían las figuras que se emplean aquí, que tienen que ver con la consciencia. Cuando veáis. Digo esto porque hay algunos que van por las casas y van diciendo que la peor condenación que le puede venir a la persona, pues es el exterminio. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ya no tener noticia, nada más cuando muera, ni de lo bueno ni de lo malo. Ojalá que esto fuera así. Porque de los males sería el menor. Sería el menor, ¿verdad que sí? Pero no. La Biblia, el Señor Jesucristo, aprovechó para decir que no. Que el problema de quedarse fuera no es decir, bueno, pues no estoy dentro, pues que me saquen un bocadillo y me lo como afuera. No, no es esto. El problema de quedarse afuera, que es el quedar excluidos, separados para siempre y jamás, es un problema muy fuerte. Porque estaremos viviendo en un estado de consciencia que, aunque sea cierto que no estén esas llamas literales ni esas calderas de aceite hirviendo que se nos han dibujado en tiempos pasados, donde nos va a hervir y a quemar, aunque sea cierto que eso no exista, el solo hecho de tener la conciencia y la memoria para recordar que lo tuvimos al alcance de la mano, que estuvimos a punto de traspasar la puerta, pero que tal vez por cobardía, o por presiones familiares, o por el qué dirán, no lo hicimos, eso será más tormento, si cabe, que a lo mejor el mismo dolor físico, que en 4 momentos dejamos de ser. Y esto
para siempre y para siempre. Una de las cosas que más cargará las conciencias de todos ellos será el comprobar todo esto, que otros están, que a lo mejor llegaron más tarde que ellos a los cultos o a conocer de Dios, y ellos no están, porque están fuera. Y finalmente, una quinta puntualización que el Señor Jesús hace. Desde luego que el Señor Jesús, aunque no le contestó el número que él pediría, son tantos, pero la forma de contestarle y de puntualizar las cosas, desde luego no puede ser mejor. Y si este hombre estaba atento a la respuesta del Señor, tuvo que sacar buenas y provechosas conclusiones para él. La quinta puntualización que le hace el Señor Jesucristo tiene que ver con algo que sucedería y sucederá en el futuro. Y es que habrá una inversión de órdenes. Una inversión de órdenes. Y ahora me explico un poco más. Versículos 29 y 30. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, concluye, hay postreros que serán primeros, y hay primeros que serán postreros. Son expresiones que hemos oído muchas veces y que a veces no sabemos exactamente darle su correcto significado. Habrá una inversión de órdenes. Me refiero con esto a que hay personas que en buena lógica hubieran tenido que ser los primeros en sentarse a la mesa junto a Dios. Los que aquí se llama primeros. Por ejemplo, aquel joven rico. Un hombre que conocía la palabra de Dios, la ley. Un hombre que hasta donde pudo se esforzó en cumplirla. Un hombre que creía en la vida eterna, en el más allá. Señor, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Un hombre que se había prodigado en buenas obras. Todo esto lo he hecho desde mi juventud. Un hombre que por otro lado era bastante humilde, porque se arrodilló delante del Señor sin darle vergüenza ante todo el séquito que seguía al Señor Jesús, y más siendo un hombre importante, porque era un hombre importante en la ley. Este hombre tenía todas las papeletas, tenía todos los boletos para estar el primero en la mesa, porque lo tenía todo a su favor. Encima no era un corrupto, ni un pervertido, era una persona moral y religiosa. Y sin embargo, cuando el Señor Jesucristo le dijo, mira, solamente te falta una cosa y depende de ti. Y se la dijo, y le dijo, y a partir de ahora sígueme, entra por la puerta, se dio media vuelta. Y dijo, no me interesa. En el fondo amaba más lo que Jesús le decía que le estaba estorbando para seguirle, que no su pretendido querer seguir al Señor Jesucristo. Este era uno de los hombres que tuvo la oportunidad más grande que se le pueda dar. Además tuvo al Señor Jesucristo delante. Quien le habló fue Jesucristo, nadie como él para convencer. Sin embargo, rechazó, desaprovechó la oportunidad. Otro hombre, por citar otro más. Aquel escriba del capítulo 9 de Lucas, que ahí en Lucas 9 no se nos dice que era escriba, pero en la porción paralela de Mateo se nos hace saber que era escriba. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor dice, hombre, ¿tú me quieres seguir a donde voy yo? Pues debes de saber antes de tomar esta decisión que mi futuro no es el que tú te crees. Las aves tienen sus nidos, las fieras tienen sus guaridas. Y si tú me quieres seguir a mí, yo no tengo ni donde meterme, ni debajo de un puente. Voy de prestado por la vida. Y aquel hombre, que como he dicho muy intencionadamente era escriba, no era un mendigo de la calle, era un escriba, una de las personas de más alto nivel de aquella sociedad, un hombre culto, un tratante, permitidme que diga esta expresión, no sé si es correcta, pero porque me suena mal, eso de los tratantes te traen malas ideas. Un tratante de las Escrituras, entenderlo en este sentido, era un intérprete
de las Escrituras. Me ha hecho gracia eso del tratante, nunca lo había dicho antes. Un hombre que trataba las Escrituras estaba a un buen nivel. ¿Cómo iba a seguir al Señor él y dejar su palacio de cristal? Cuando el futuro que le aguardaba se dio media vuelta. Y deducimos que se dio media vuelta porque el relato sigue. Y luego el Señor Jesucristo termina y dice: cualquiera que toma la mano en el arado y se da media vuelta, que no cuente conmigo. Este era otro de los que, es que lo tuvo delante de él, ¿verdad que sí? Personas que estaban primero y que serán postreros. Y sin embargo hay otro tipo de personas que en buena lógica nadie hubiera dado un duro por ellos. Por si hay aquí algún niño, €1. Nadie hubiera dado ni €1 por ellos. Porque no tengo nada, no tengo nada contra las razas. Pero uno era de color. Y alguien diría: Dios mío, una persona de color. Además viene de muy lejos. ¡Buah! Viene de Etiopía. Y sin embargo este hombre estaba ansioso porque el Evangelio no distingue el color de la piel. Este hombre estaba ansioso por escuchar el verdadero Evangelio. Y cuando se le presentó el verdadero Evangelio, ¡cataclá! Dijo: de aquí no me muevo hasta que no se me bautice, dando confesión de mi fe y creyendo todo lo que Felipe me ha predicado. Otro por el que no hubiéramos dado ni el euro ese. Un romano, un pagano, alguien que no era del pueblo de Dios, un militar, un hombre como Cornelio, que encima servía a Roma, la inquisidora del pueblo judío, el pueblo de Dios. Y sin embargo este hombre, cuando llegó Pedro, y tuvo que reconocer de que Dios no hacía acepción de personas y que Cornelio y su familia podían salvarse si creían en el mismo evangelio que estaba creyendo Pedro, un judío, este hombre es que no dejó ni que acabara el mensaje. Más o menos lo que ocurrió, aunque en un entorno distinto a este, porque estaban en su propia casa, es que cuando Pedro, que en este caso sería yo, dejadme que me arrogue esto, estaba dando el mensaje, no lo pudo terminar, porque el hombre se levantó y toda su familia, y cayó el Espíritu Santo y Pedro se quedó que de poco se muere, del susto y de la sorpresa. No tuvo que hacer muchas invitaciones Pedro ahí. De Jesús dan testimonio todos, de que todos los que creyeren en Él recibirán perdón de pecados, independientemente de si son romanos o judíos o griegos. Y cuando oyó estas palabras, ¡bom! Conversión al canto. Nadie hubiera dado un duro por él. Sin embargo, vino de lejos, pero se les adelantó a los primeros en la mesa. Por citar otro, Ruth, nuestra querida Ruth, la moabita. Una persona que ya, para empezar negativamente, tuvo la desgracia, vamos a llamarlo así, de nacer en una nación que estaba, ahora diríamos, bajo sospecha. Pero es que entonces estaba bajo maldición, que es peor que la sospecha. Dios había dicho: ni amonitas ni moabitas entrarán, por lo que han hecho a mi pueblo en el camino, cuando salían del desierto a la tierra prometida. Y sin embargo, en este caso, y en otros muchos más, pero en este caso, Dios tuvo que hacer una excepción. Porque esta mujer, siendo moabita, escuchó el Evangelio, lo abrazó, y no solamente entró, eso del no entrarán, no me lo invento, está en Nehemías capítulo 13, lo podéis leer vosotros, sino que además Dios la utilizó para que formase parte de la dinastía real del Mesías, porque fue familia directa, en sangre, sí, en sangre de la que corre por las venas, del Señor Jesucristo y de David y de Isaí y de toda su dinastía. Uno se queda parado. Porque vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa. Y vosotros que estaréis aquí a 4 pasos, tendréis que retiraros. Vamos a terminar con los 2 últimos versículos que no hemos analizado.
Versículo 22, sí, es el único. Hemos empezado a hacer exégesis a partir del 23. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Hay aquí tres cosas que se dicen muy sucintamente. La primera es que el Señor Jesucristo pasaba por ciudades y por aldeas. Jesús predicaba el Evangelio en grandes ciudades, yo diría agradecidas ciudades, hay mucho público que te escuche, como era la capital Jerusalén, pero también lo hacía por aldeas, también lo hacía en Betania, que había un par de familias allá, a lo más. Y es que el Señor quería que todos tuvieran su oportunidad. El Señor Jesús pasaba por ciudades importantes, como la marítima, Capernaum, pero también visitaba Betfagé. El Señor Jesucristo predicaba el Evangelio a los unos y a los otros. En nuestros días podríamos decir a los payos, pero también a los gitanos, a los nativos, pero también a los inmigrantes. Es verdad que el Evangelio establece, Pablo en Romanos, al judío primeramente, pero también al gentil, al griego. Y es que Dios no hace acepción de personas, que fue el gran descubrimiento que tuvo que hacer Pedro cuando llegó a casa de Cornelio. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme, como era Cornelio y su familia y sus acompañantes. Por lo tanto, Jesús dando la oportunidad a todos. Aquí en Madrid no pasa igual, ni en Barcelona. Cuando vienen las elecciones tendréis el Santiago Bernabéu con el político de turno, 100.000 personas. Pero a lo mejor no sé qué pueblo será el último de aquí, y ese pueblo nadie lo visitará, porque ahí hay 4 votos y no vale la pena perder el tiempo. Y en Barcelona también pasa igual. En los grandes sitios de concentración, allí van, a la foto. Pero el Señor Jesucristo les daba la oportunidad a todos, porque Jesucristo tiene claro que no va a excusar a nadie, que delante de él nadie se va a excusar diciendo, Señor, es que tú, claro, visitaste aquella ciudad, la capital, pero yo que estaba allí en un pueblo de alta montaña. No. Jesús pasaba por ciudades y aldeas. Segunda cosa que vemos aquí, enseñando, predicando y finalmente encaminándose a Jerusalén. Encaminándose a Jerusalén. Nosotros, como voceros de él, pasamos por ciudades y aldeas. De hecho, hoy yo estoy aquí en una ciudad, vengo de otro lugar, de Barcelona, donde no es la capital, es un pueblecito muy pequeño de 7.000 habitantes. Pues bueno, he dejado la aldea de San Fos para venir a la gran metrópoli, la Gran Madrid. ¿Verdad que sí? Eso yo lo puedo imitar, como el Señor. Puedo también enseñar como Él, no como Él, pero por lo menos con las Escrituras. Ahora hay algo que no puedo hacer, ni yo ni nadie de nosotros. Encaminándonos a Jerusalén. Yo he estado en Jerusalén, pero he estado en un viaje de placer. Y Jesús muchas veces estuvo en Jerusalén, porque él como fiel judío guardaba las fiestas que se celebraban allá. Pero este viaje, que aquí se dice, encaminándose a Jerusalén, era un viaje distinto. Esto era un viaje sin retorno. En esta ocasión él iba a Jerusalén, pero sabía que no volvería de Jerusalén, porque él quedaría allí, en Jerusalén, crucificado en una cruz. Y en esta última etapa del ministerio del Señor Jesús, vemos en cada uno de los capítulos cómo él dice, al salir él, por ejemplo, antes he hablado del joven rico. Esa lectura, Marcos 10, la podéis ver, dice al salir él para seguir su camino. Y ese camino del que se habla allí es ese mismo, de aquí, de encaminándose a Jerusalén. Era el último tramo de su ministerio. Y este era un viaje sin retorno. Y era un viaje sin retorno porque él iba allí sabiendo que allí tendría que ofrecer su vida y derramar su sangre para poder salvar a todos estos. Cuando a Zaqueo le dijo, sígueme, y cuando al otro le dijo, te doy la paz, es porque Jesús sabía que un día lograría, al precio de su propia vida, la paz.
de aquellas personas. Jesucristo nunca hubiera podido dar la salvación a nadie si Él no hubiera muerto ocupando el lugar de estas personas, encaminándose a Jerusalén. En este mismo capítulo, versículo 33, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, ese camino, sin retorno, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. No le fue fácil al Señor Jesucristo esta última vez que se dirigió a Jerusalén. Dice, en este mismo tramo del recorrido, cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. Hincó los dientes, se hizo fuerte. Hebreos dirá que menospreció la vergüenza y el oprobio. Sabía lo que iba, pero como los ciclistas cuando suben un puerto como el Tourmalet y que van solos, que nadie del equipo les acompaña, y los ves allí retorciéndose sobre la bicicleta, sudando la gota negra, así, pero en mayor dimensión. Jesús afirmó su rostro. Se tuvo que colocar firme para ir a Jerusalén. Y en Jerusalén lo que le esperaba era una cruz. Porque te amaba a ti y porque me amaba a mí. Señor, ¿son pocos los que se salvan? A Jesús le interesaba más responderle con una serie de puntualizaciones para que él tuviera en cuenta, que no con darle una cifra, que por cierto la conocía. Lo importante no es saber el número de los salvados. Es más importante saber si en ese número, sea mayor o menor, estoy incluido yo. Y la respuesta que el Señor Jesucristo le permitía saber esto segundo. ¿Verdad que sí? Bien, queridos amigos, ha llegado la hora, son las 7 y el Evangelio ya está predicado. Ahora ya todo depende de ti. Fijaos si Dios nos ha hecho libres contra los que critican a Dios, que hasta ha permitido que podamos decirle que no, que hasta ha permitido que podamos decirle no queremos que reines en nuestra vida. Dios no quiere a nadie allí a la fuerza en su presencia, no quiere a nadie a la fuerza, quiere tener alrededor suyo a personas agradecidas que voluntariamente se han echado en sus brazos y le han dicho, Señor, yo te necesito. Yo estoy deseando llegar a Barcelona mañana por la noche, aunque mañana ya será difícil, tendrá que ser pasado, para que las 2 nietas que tengo, de una manera libre y voluntaria, se me echen en los brazos y me digan, en Barcelona decimos ya yo. Cuántas ganas tenía de abrazarte y de verte. La una tiene 10 años y la otra tiene 6. Pero claro, si yo les hubiera puesto un dispositivo, les hubiera dado cuerda para que el martes se disparase y tuvieran que hacer eso por un instinto ciego, a mí eso no me serviría de nada. Lo que me gusta es que lo puedan hacer de buena voluntad, ¿verdad que sí? Y Dios nos ha hecho libres para tomar estas decisiones. Que Dios nos bendiga a todos. A lo mejor con algunos de vosotros, queridos amigos, ya no nos vemos más aquí, porque claro, no sabemos cuáles serán nuestros caminos. Yo vivo en otro lugar, pero lo importante es que nos podamos ver allí, al final del camino, donde está Dios, aguardando a todos los suyos. Que Dios os ayude a tomar una decisión acertada. Así sea.